Bueno, muy buenas tardes. Estamos hoy en una nueva sesión de estas charlas y clases de Foro Republicano en esta nueva temporada 2023. Quien les habla, Andrés Barrientos, el director académico de Foro. El día de hoy tenemos un profesor muy especial de la Universidad Católica, el profesor Raúl Madrid. Un saludo a todos también los que nos visitan el día de hoy, que ingresan a esta charla. El profesor Raúl Madrid es un estudioso, magíster en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional, licenciado en Derecho, magíster en Artes Liberales, también doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, y tiene algunas áreas de interés muy interesantes como el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, el análisis de fundamentos del proceso de deconstrucción del derecho, y también posthumanismo, naturaleza humana, que es también parte de lo que nos convoca hoy en esta conversación que nos dará el profesor Raúl sobre los problemas actuales para la vida humana. Muy bienvenido, profesor, y aquí todo el Zoom es suyo. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy contento de poder compartir esta tarde con ustedes. Espero que tengamos una reunión interesante, que les sea interesante y podamos sacar algunas conclusiones de ello. Eh, Como les decía, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo creo que es mejor que la hagan sobre la marcha, sin perjuicio de que haya o no tiempo al final para conversar más, pero pienso que puede ser mejor para no perder el hilo de la discusión. A ver, a mí el tema que me propusieron, que son problemas de la vida contemporánea, me fue bastante sugerente porque no me dijeron nada más. Entonces, claro, los problemas de la vida contemporánea pueden ser muchos, ¿no? De mucha especie y de muchas naturalezas. Entonces, yo me puse a pensar, dije, a ver, pensemos en abstracto, ¿cuáles son los problemas más graves que tenemos en nuestro tiempo? ¿Cómo podría yo sistematizar cuáles son los puntos más graves que tenemos en nuestro tiempo? Y se me ocurrieron algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes. Porque probablemente el problema más grave que tenemos hoy en día es la pérdida de sentido existencial. Si las preguntas de ¿para qué vivo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué sirve mi vida? ¿No? ¿Acaso mi vida es simplemente para trabajar y para divertirme? Y cuando uno se hace mayor, se pregunta, bueno, ¿y para qué viví yo? ¿Para qué hice todo lo que hice? ¿Hice algo importante o nadie se va a acordar de mí? ¿Es relevante que alguien se acuerde de mí? ¿Tenía yo que hacer algo en este mundo? ¿O lo hice o no lo hice? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué sentido tenía? Yo que era tan bueno para el piano, yo que era tan bueno para las matemáticas, yo que era tan bueno para, en fin, lo que sea, ¿no? Y lo mismo desde el otro lado, ¿no? Desde el joven que se pregunta, así, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Para qué quiero conseguir en mi vida? ¿Quiero ser rico? ¿Quiero tener mucho placer? ¿O quiero cambiar el mundo? Entonces, el sentido existencial, ¿no? La pregunta por el valor de la vida en sentido existencial. Las acciones, los proyectos, las relaciones que vamos a fundar. ¿Quiero tener una familia? ¿Quiero tener hijos? ¿Qué tan importantes son para mí los hijos? Yo veo con cierto estupor que gente joven declara que no quieren tener hijos. Yo tengo ayudantes que dicen que no quieren tener hijos y que son personas que han sido educadas en familias y en colegios que a uno le sorprende que digan eso. Si los argumentos que dan van desde la circunstancia de que son muy caros y de que uno tiene que esforzarse mucho para que después se vayan, hasta que es mejor para el medio ambiente, ¿no? Eh, no, es cierto, es así. Entonces, cuál es el objetivo de mi vida? ¿No? Entonces, por ese lado creo yo que se pueden plantear los problemas contemporáneos. Porque hoy en día parece que necesitamos una pregunta de orden espiritual, es decir, ¿para qué quiero yo hacer con mi vida? ¿Es una cosa, es un problema espiritual o es un problema corpóreo? ¿No? Yo quiero comer muchas langostas o quiero llegar a la verdad, al bien o a la belleza, que son los típicos bienes tradicionales del espíritu humano. Y esto no cabe duda que vivimos en un mundo de crisis de significado. La gente parece estar desorientada. Esto en nuestro país es súper notorio. Si ustedes leen el diario, leen Twitter, si se animan a leer Twitter,
o leen cualquier otro instrumento tecnológico que hoy día tenemos a disposición, o ven escenas de gente hablando o conversando, se dan cuenta de que hay una desorientación terrible. Las personas no saben para dónde van. Buscan desesperadamente algunas cuestiones que les sirvan de apoyo, pero en general hay una gran confusión. Y eso es lo que se llama una crisis del significado. Sentido o significado en esta perspectiva es lo mismo, es decir, el valor de algo, ¿no? Aquello que planifica de valor nuestras acciones y nuestra existencia. Ese es el sentido del significado. Hay una crisis, la gente no sabe qué es lo valioso. Es muy grave esto, que la gente no sepa lo que es valioso, lo que es realmente valioso, ¿no? Este tipo de cuentas uno las saca cuando se hace mayor y empieza a decir, bueno, ¿y qué es lo que he hecho yo de valor? Empecemos a sacar la paja molida y veamos qué es lo valioso. O sea, esta crisis de significado es muy grave desde el punto de vista espiritual, personal y cultural. La palabra crisis viene del verbo krinein, griego, que significa separar. Tiene, en fin, no los voy a aburrir con la etimología de la palabra, pero significa eh, una rotura, la crisis marca un punto de decisión, un punto de división, un quiebre. Eso es una crisis. Y por lo tanto, la crisis supone una decisión, supone una toma de decisión. Algo se quiebra y debe ser analizado para elegir un camino. Entonces, todas las crisis obligan a la reflexión y a la elección de una respuesta. Se trata de un momento culminante en la vida de una civilización o en la vida de una persona. Y nosotros ciertamente estamos en crisis en Chile. No solamente en Chile, no tenemos ese privilegio, ¿no? El mundo entero está en crisis. Pero en Chile se ha notado mucho, especialmente desde hace unos 2 o 3 años. Vamos viendo cómo la gente ha perdido el sentido, no sabe qué es lo valioso. Entonces la gente defiende cosas que no tienen en realidad valor. Y eso es un problema muy grave de vida común. La gente joven piensa que los valores tradicionales y escucha que los valores tradicionales no sirven. Toda nuestra civilización parece fracasar, ¿no? Yo en la Universidad Católica, ayer tuve clase, en la primera clase, y les dije que los que eran católicos se levantaran y rezaran conmigo. Y de un grupo de 70 se deben haber levantado unos 30. Imagínense ustedes, si hay 40 personas en la Universidad Católica, en Derecho en la Universidad Católica, que no son católicas, significa que hay una crisis de religión muy fuerte, porque en otras partes debe ser el 80%. Reina la confusión. La gente joven escucha, como les decía, que los valores tradicionales no sirven y que hay otros valores que los reemplazan, ¿no? Como por ejemplo el ser apreciado en las redes sociales, ¿no? El tener significado en las redes sociales. La gente se acuchillan, por eso es a navajazo, ¿no? Se hacen todo tipo de malos comentarios y gente realmente odiosa en ese ambiente, por el valor de ser elegido, ¿no? Como una influencia. Entonces, yo creo que los problemas de la vida contemporánea son más o menos cuatro o cinco. Podríamos nombrar muchos más, ¿no? O a lo mejor otra persona que estuviera a cargo de la clase hiciera una, una clasificación diferente, por supuesto, porque todas las clasificaciones son opinables. ¿Cuál es el primer elemento, creo, que yo advierto como significativo para esta crisis? ¿No? ¿Cuál es el primer problema que podríamos ver para la vida humana, entendido para la vida humana para que las personas puedan encontrar efectivamente un significado valioso? Yo creo que el primer problema que tenemos acá es lo que podemos llamar la falta de trascendencia. La falta de trascendencia. Claro. Santo Tomás de Aquino, que era un filósofo muy inteligente y muy importante, decía, cuando él trata de mostrar la inmortalidad del alma, él da varios argumentos. Uno de los argumentos que da es que en el alma humana, no existen deseos vanos. Un deseo vano es un deseo adventicio, es un deseo accidental. O sea, el alma humana, dice él, quiere
ciertas cosas de manera universal, ¿no? Cuando digo deseos vanos me refiero a deseos presentes en todas las almas. ¿Y qué es lo que quiere el ser humano de manera universal? La duración, la permanencia. Quiere la verdad y quiere que la verdad sea permanente. Quiere el bien y quiere que el bien sea permanente. Quiere la belleza y quiere que la belleza sea permanente. Todos nos gustaríamos, por ejemplo, conservarnos igualmente jóvenes. A todos quisiéramos que las personas que queremos estuvieran siempre, para siempre con nosotros. Todos quisiéramos, cuando estamos felices o cuando estamos contemplando una cosa que nos emociona, quisiéramos que eso durara para siempre. Sin embargo, no lo hace. Entonces, Santo Tomás dice, puesto que el alma no tiene deseos vanos, es decir, si en el alma, en todas las almas, existe la aspiración a la duración, a la permanencia, a la eternidad del bien y de la verdad, es porque el alma se orienta al bien, a la verdad y a la belleza. O sea, el alma humana no puede vivir sin bien, sin verdad y sin belleza, ¿no? ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es el conocimiento de lo que las cosas son, de la esencia de las cosas. ¿Qué es el bien? Bueno, el bien son las perfecciones, ¿no? Las perfecciones que nosotros no tenemos pero que necesitamos. Eso es un bien para nosotros. ¿Y qué es la belleza? La reunión de la verdad y del bien. Es un cierto modo de estar del bien y de la verdad. Entonces, el alma tiende, por lo tanto, naturalmente a la trascendencia, porque en nuestro mundo ninguna cosa dura para siempre. Sin embargo, nosotros aspiramos a que las cosas duren para siempre. Entonces, un mundo donde las personas no buscan la trascendencia es un mundo donde las personas están perdidas, porque están eligiendo los bienes que son inmanentes, están eligiendo los bienes que no tienen duración, son eligiendo los bienes que no van a permanecer con ellos, ¿no? Entonces, este deseo por el bien es sustituido, cuando las personas no miran hacia la trascendencia, es sustituido por un deseo existencial no puramente racional, y es un deseo de los bienes mundanos, porque se han perdido las ideas de los bienes trascendentes. Entonces, lo que la gente desea en este universo son bienes mundanos. ¿Y cuáles son los bienes mundanos? Fundamentalmente el placer, el bienestar. ¿Y cómo se obtiene el placer y el bienestar? Se obtiene a través del poder. Entonces, el gran señor del mundo es el poder. Y eso es lo que quiere todo el mundo. A ver, ustedes me comprenderán que la palabra todo acá está usado como mayoría, ¿no? No en un sentido lógico formal. La mayor parte de la gente quiere poder. Y el poder se consigue a través de la fama y del dinero. Por lo tanto, el poder y el dinero son los señores del mundo hoy en día. Ahora, como lo propio de los bienes del espíritu es su inmutabilidad, y la inmutabilidad no se da en el mundo concreto, cotidiano, entonces resulta que el ser humano está hecho, por decirlo así, para la trascendencia, es decir, para lo sobrenatural. Claro, el espíritu está hecho para aquello que es de su misma naturaleza, que es lo sobrenatural en el sentido de lo sobrecorpóreo. Y entonces lo natural y lo propio de un espíritu ordenado es su dirección hacia una entidad sobrenatural, es decir, hacia un Dios. Porque la idea de Dios es coherente con la idea de los bienes espirituales trascendentes. Y esto lleva entonces al problema de la vida interior, que esto se traduce concretamente, este problema teórico que yo les acabo de plantear, la falta de vida interior. ¿Y qué es la vida interior? La vida interior es una conversación íntima en la que nos concentramos en nosotros mismos sobre cualquier asunto que nos preocupa, pero que nos concentramos, estamos dentro de nosotros mismos. Y el objeto de la vida interior es discernir la verdad y el bien. Ahora, si esto se hace seriamente, la vida interior se transforma de manera necesaria en una conversación con Dios. Entonces, en lugar de buscarse a sí mismo, el sujeto tiende a buscar a Dios.
y a reemplazar el amor a sí mismo por el amor a Dios y a las almas en Dios. De esta manera se llega a lo que Cristo llama la única cosa necesaria, oír la palabra de Dios y vivir de acuerdo con ella. Esta falta de vida interior es lo que provoca la ausencia de paz. Las personas no tienen paz en nuestro tiempo. ¿Qué significa no tener paz? No estar conforme con lo que tiene. No estar conforme consigo mismo. No estar conforme con lo que no posee. O todavía más grave, no estar conforme con el silencio. ¿Han visto ustedes cómo huyen las generaciones nuevas del silencio? Porque el silencio es el encuentro con la conversación íntima, con uno mismo y con Dios. Y esa conversación, si usted no la practica, se le echa a perder. Si es lo mismo que si usted no conversa con una persona, no sabe conversar con fulanito ni con menganito, entonces no sabe qué decir. Es lo mismo. La conversación con uno mismo le pasa igual. Entonces, el primer mal, creo yo, de nuestro mundo es la falta de vida interior. Pero la vida interior es mucho más importante que la vida intelectual o que la vida artística. Los académicos somos seres en general bastante soberbios y pagados de nosotros mismos que creemos que porque tenemos vida intelectual somos la leche. Y eso es falso, ¿no? De hecho, San Pablo habla contra los académicos en ese sentido, ¿no? Porque el erudito, pero que no conoce los bienes verdaderos, no le sirve para nada la erudición. Dice, el verdadero conocimiento es el conocimiento del significado, y el significado es esta idea de la vida interior. Hay sabios y genios que en su momento de concentración no conversan en absoluto con Dios, pero son tipos muy inteligentes. Gonzalo, tienes la mano en alto. Estás muteado, parece. Sí, estás muteado. O no tienes activado el audio quizás, porque sale que no estás muteado ahora. No se le Ahí oye. sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, tenía una duda con respecto a lo que usted comentó acerca de la trascendencia, que ahí me entra la duda si usted se refería a una trascendencia en un plano físico o más bien metafísico o ambos, y si eso también tiene la relación como con la visión cortoplacista que tiene la gran mayoría de la juventud hoy en día, que bueno, eso se ha manifestado en muchas cosas a lo largo de nuestra sociedad, en nuestro gobierno, entre otras cosas. Entonces, ¿tiene como algo de ambas o usted se refiere plenamente a lo que es algo espiritual, algo como más, menos tangible, más abstracto? Me refiero a la búsqueda de bienes puramente corpóreos. A eso me refiero con la falta de trascendencia. Y ese problema de la búsqueda de bienes puramente corpóreos se traduce a todos los ámbitos. Por ejemplo, en la política se traduce a la incapacidad de buscar el bien común y buscar simplemente el bien de tu partido o el bien tuyo. En el mundo personal, en el mundo, por ejemplo, de las relaciones de pareja, se traduce en buscar el bien personal y no el bien del otro, cuando efectivamente el amor consiste en buscar el bien del otro, no el bien de uno. Y así sucesivamente, ¿no? Esa falta de trascendencia, que en el fondo es falta de donación, es o tiene traducción en todos los ámbitos de la vida. En el trabajo, por ejemplo, trabajar para ser famoso y no no trabajar para hacer las cosas bien, etcétera, ¿no? Es un problema de dirección de la mirada, en el fondo. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, ahí quedó súper claro. Perfecto. Muchas gracias. Súper. Entonces, la única cosa necesaria realmente para la vida de un ser humano es ¿cómo se llama? La conversación íntima, ¿no? Rosita. Profesor, yo creo que la principal crisis que tenemos en esta generación y varias anteriores es el alejamiento que hemos tenido de Dios. Yo no concibo un día de mi vida sin despertar y darle gracias a Dios por estar viva. Y tengo en una lamparita, en la cabecera de mi cama, un paquete de regalo, que no tiene nada dentro, simplemente tiene un papel de regalo. Y lo primero que yo veo cuando abro los ojos, y para mí es, gracias Señor, porque me estás regalando un día más. Y con el paso de los años, yo he descubierto que
a lo mejor suena como jactancia, ¿no? Pero yo vivo para agradar a Dios. Es el único propósito que me anima. Hacer siempre lo que es correcto, aunque nadie me vea, aunque a nadie le importe, educar a mis hijos como los eduqué sola, sin figura paterna, haciendo siempre lo correcto, haciendo siempre lo que es bueno, independiente de lo que hagan los demás y de lo que opinen. Pero he sido como una rara avis que no ha tenido precisamente mucha aceptación por eso. Mi vida ha sido muy difícil, pero yo me he sostenido cada día de mi vida en Dios. Y para mí Dios es una persona presente, que está aquí, que está ahora, que está con nosotros escuchando esta conferencia que tú nos estás dando. Es decir, no puede haber para mí nada más trascendente que el acercamiento que yo tengo con Dios. Puede Bueno, que me equivoque, pero eso es para mí, eso es la trascendencia. claro, justamente el alma humana necesita encontrarse consigo misma y necesita encontrarse con aquello a lo cual necesita aspirar, que son los bienes superiores. Y eso es lo que nos falta en nuestra sociedad. Por esa razón, estas son la causa de los conflictos exasperantes, ¿no? No sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, miren la política. La política son como caminos paralelos que no se tocan. ¿Y por qué no se tocan? El lado de acá, el lado de allá, etcétera. ¿Por qué no se tocan? Porque son completamente paralelos. Es decir, no tienen nada en común. ¿Y por qué no tienen nada en común? Porque el conflicto es la esencia de la falta de vida interior, de la falta de remitencia a Dios. Entonces, no hay nada en común. Lo que ha logrado la modernidad, culturalmente hablando, es convertir a cada sujeto en un sujeto aislado. Y eso es un problema que tiene relación con la vida interior. Erika. Hola, hola a todos. Mire, una reflexión. Lo que pasa es que yo creo que aquí tiene que ver también la descristianización que hay a nivel escolar. Esto está algo tendenciado, porque si usted piensa, hoy día, por ejemplo, no existe la clase de religión en los liceos públicos. ¿Por qué? Porque cada vez se fue reduciendo más el nivel de que hayan profesores de religión. Y si usted mira a un joven adolescente hoy día, poco tiene idea de trascendencia, pero esto no es algo que nace de la nada. Esto viene dándose hace bastante años en Chile y esto no es una cosa espontánea, esto es una cosa tendenciada. Y tendenciada porque, por ejemplo, el currículum hasta los 80 era obligatoria la clase de religión. Hoy día la clase de religión es optativa y le ponen un paralelo que podría ser deporte. Obvio que los chiquillos van a hacer deporte. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Que hay algo tendenciado de los gobiernos de izquierda que está sacando a Dios de la sociedad? Sí. ¿O esto es algo que nace? Esto no es espontáneo, esto ya lo dijo Gramsci y lo dice Lenin, que hay que romper con el poder espiritual de la iglesia. Así es. Entonces, la manera de romper con eso es aprovechando el capitalismo y al mismo tiempo denostándolo, ¿no? Es decir, pero no es espontáneo. El alejamiento del hombre de Dios es la primera manera en que tiene el mal, no voy a personificar a nadie ni en ningún grupo, pero el mal en general para aislar al ser humano. Entonces, nada de lo que ocurre con el tema de la religión es espontáneo. Ahora, hay que también confesar o decir que la iglesia a veces hace méritos, digamos, para que este proceso siga adelante, ¿no? Porque han habido unos problemas muy graves al interior. Margarita. Ahí, estoy sin cámara. ¿Me escucha? Sí. Yo quisiera salir un poco del ámbito estricto religioso, entendiendo lo importante que es, porque por ahí lo puse también. Yo soy una persona que cree religiosa en ese sentido, pero quisiera hablar del tema del amor que tú hacías referencia, respecto no solo al amor que uno puede vivir respecto a los demás, sino que una falta de amor a sí mismo, y que tiene que ver con este sentido de comunicarse con uno mismo, buscar el bien para uno. No entender cuál es el bien para uno, obviamente nos lleva a tomar decisiones que finalmente significan un mal. Entonces también hay una falta de valoración personal, entender que somos únicos, que somos importantes, que somos un individuo, o sea, que nadie más es como yo,
creo que también ahí hay una pérdida del sentido de quién soy yo, quién es la persona humana, del Sin duda. valor que tengo como persona humana. Sin duda, eso es una consecuencia de lo que estoy diciendo. Es lo que pasa en términos humanos, por decirlo así, de la pérdida de la dimensión más significativa del ser humano. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces el primer elemento que yo quería mencionarles es este, ¿no? Es la pérdida de la trascendencia, la pérdida de la dirección del espíritu humano hacia los bienes que realmente importan para él, y por lo tanto la pérdida de la vida interior y de la conversación con Dios. Y eso lo que hace es generar personas que están confundidas, que buscan incesantemente toda su vida, pero nunca encuentran realmente aquello que les satisfaga y que les dé paz. Y como no encuentran lo que les dé paz, se convierten en personas autodestructivas. Ese es el primer elemento. El segundo gran problema que yo advierto, los dos problemas que voy a mencionar a continuación están vinculados con la capacidad intelectual. Así te lo digo para que quede más ordenado. O sea, el primero es un sentido general de pérdida de vida trascendente. Los dos problemas siguientes, el 2 y el 3, están vinculados con la capacidad intelectual. ¿Cuál es el 2? El segundo problema que yo advierto, la ignorancia. La ignorancia. Nuestro mundo es curioso porque hoy nunca en nuestra vida habíamos tenido tanta información. De hecho, por ejemplo, en la edición dominical del Mercurio, cuando se recibía en papel, la gente lo leía en papel, contenía el mismo volumen de información que tenía un señor en la Edad Media durante toda su vida. Para que ustedes se hagan una idea. Y hoy en día el Mercurio queda chico, porque con la vida del mundo digital, el nivel de información es gigantesco, prácticamente inabarcable. Humberto Eco decía que el exceso de información era equivalente al ruido. Y eso es verdad. Entonces, nuevamente tenemos un problema grave porque las personas no saben qué es saber. Nadie les enseña qué es lo que tienen que saber. No se lo enseñan en las familias porque los padres están igualmente confundidos. No se lo enseñan en el colegio porque ¿para qué les cuento lo que son los colegios? Ustedes lo saben mejor que yo, que ya han visto al ministro de Educación. Y a este, no digo solo a este, en general los ministros de Educación no es que hayan sido muy operativos, ¿no? Y no hablo solamente de la izquierda. No se los enseñan en la televisión, no se los enseñan en ninguna parte, entonces la gente no sabe qué es saber, ¿no? Yo les enseño a los alumnos de Derecho, les enseño Derecho Natural. Entonces, después de pasarles la ley natural, un alumno me vino a ver y me dijo, profesor, yo soy de Talca. Yo quisiera preguntarle por qué no me enseñaron esto antes, ¿no? Y a mí me hizo mucho sentido lo que dijo este cabro de 18 años, porque efectivamente, si usted le enseña a los niños desde chicos lo que tienen que saber, entonces no tendríamos estos problemas. Entonces, el principal problema de Chile y del mundo es la educación. Hay que enseñar, hay que evitar que la gente sea ignorante. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es la falta de ciencia de vida en un sujeto capaz. Eso es la ignorancia. La falta de ciencia de vida, o sea, la falta del conocimiento que un sujeto debería tener y no tiene. Siempre y cuando ese sujeto sea capaz, o sea, si está demente, no. O si está en coma o es un niño chico, muy chico, no. Entonces, ¿quién puede ser llamado ignorante? El que debe saber algo y no lo sabe. O sea, hay varios tipos de ignorancia, no sé si me dará el tiempo para explicar todo eso. Está la ignorancia vencible, por ejemplo, la ignorancia que usted puede superar, que hay varios tipos de ignorancia vencible, ¿no? Por ejemplo, ignorancia simplemente vencible, como cuando usted hay algo que no sabe, pero rápidamente puede saberlo si lo consulta. O la ignorancia crasa, ¿no? Cuando usted hay algo que es todavía más grave que no lo sepa. Por ejemplo, que alguien piense que Bernardo Higgins es una calle y no un prócer, es ignorancia crasa, ¿no? Pero si usted no sabe la capital de Zimbabue, Rodesia, eso es ignorancia simplemente vencible. Y hay un tipo de ignorancia vencible que es la peor, que se llama ignorancia afectada, que es cuando usted no quiere saber para no verse obligado. Esa es la peor. Que es la peor, claro, moralmente hablando es la peor, que es la típica de los católicos, que no se quieren leer el catecismo para que no verse obligado por lo que dice el catecismo.
La ignorancia afectada. Y luego hay ignorancias invencibles, ¿no? Está la formalmente invencible, cuando usted se da cuenta que no sabe, pero no tiene cómo arreglarlo. Como por ejemplo, cuando usted se da cuenta la noche anterior de que tiene un examen, pero no se puede estudiar 500 páginas. Esa se llama ignorancia formalmente invencible. Y la ignorancia materialmente invencible, que es la peor de todas, que es que usted es tan ignorante, pero tan ignorante que ni siquiera sabe que no sabe. ¿Qué es lo que le pasa en general a mucha gente? Yo creo que es lo que está pasando ahora en Chile, porque en los últimos años de deconstrucción, la izquierda se ha dedicado a concientizar a los infantes, a los jóvenes y a los adolescentes para que Sí, permanezcan ignorantes. pero la Mientras más derecha, ignorantes, sí, la pero la derecha tiene derecha su cuota de es realmente responsabilidad ignorante. también. Sí, La derecha es súper ignorante y les importa un verdadero rábano, porque a nuestra derecha tenemos, en Chile decía Jaime Guzmán, hay dos derechas, la derecha económica y la derecha de principio, y la derecha económica es mucho más grande que la derecha de principio. Eso lo escuché yo a Jaime, yo fui alumno de él. Entonces, la derecha económica le importan un rábano los principios, no los quiere estudiar, no le interesan. Lo que le interesa es la plata. Entonces, esa derecha no es, o es igual a la izquierda. ¿Ah? Solo que cambia el motivo del movimiento, pero actúan igual que la izquierda. Juan Antonio. Muchas gracias, profesor. ¿Se escucha, cierto? Sí. 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 Dos cosas. Que la primera, respecto del no saber lo que no se sabe, yo he pensado que una de las funciones en mi caso, de los abogados, de ir especializándonos, es precisamente saber lo que no sabemos e ir dedicándonos a las áreas que requieren de un conocimiento actualizado. Por ejemplo, en mi caso, yo me dedico al derecho laboral y muchas veces los clientes me empiezan a preguntar cosas tributarias. Y una de las cosas en que yo me he dado cuenta que podría llamar algo así como, no sé si experiencia, es decir, mira, esto mejor veámoslo con este otro abogado porque no es de mi experiencia. Yo te podría decir algo, pero a lo mejor salió una circular que cambió. Y ese es un criterio que muchas veces algunos dicen, oye, es para ganar más plata, cobra nomás. Pero la embarrada que puedes dejar, estoy hablando en términos morales también, que puedes dejar en un cliente por el solo hecho de decir que tú lo ves. Eso es súper peligroso. Y lo otro, empezaba a hablar y me acordé que estoy leyendo este libro de Roger Scruton, eh, y que tiene una parte muy interesante que se la quisiera plantear, que él habla respecto de la religión en las sociedades modernas y de la posibilidad de una vida ética en los siguientes términos. Él dice que una comunidad que ha sobrevivido a sus dioses tiene tres opciones. Puede hallar un camino secular hacia la vida ética, ese es el primero. Puede fingir las emociones más profundas sin vivirlas, el segundo, o puede dejar de disimular y hundirse, como dijo Burke, en el polvo y el barro de la individualidad. Y la opción de Roger Scruton es por la primera, que las sociedades vayan buscando un camino secular hacia la vida ética. No sé si le hace algún sentido esa Sí, pero frase. eso es demasiado inglés para mí. Es decir, yo Ay, creo que no buscaron, no, los ingleses, el aporte de los ingleses a la vida cultural de Occidente ha sido bien escaso en lo moral. ya. Ha sido muy productivo en lo intelectual, pero en lo moral pocaso. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es recuperar la espiritualidad con Dios, no, Sí, no generar una espiritualidad sí, secular que en el fondo es como una especie de remedio, es como confundir la caridad con la solidaridad. sí. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? ¿Qué es lo que está obligada, qué es lo que están obligadas las personas a saber? Y eso le afecta a todos nosotros, porque ¿qué es lo que nosotros deberíamos saber para ser personas valiosas? Para cumplir, que cuando digo personas valiosas, quiero decir cumplir con nuestro objetivo en la vida, con nuestro fin, es decir, ser cada vez más perfectos. Bueno, lo primero que usted tiene que saber es la religión que profesa. Sí, Tiene que saber lo que profesa. O si no profesa nada, tiene que saber dar razón por qué no profesa nada. Pero esa especie de melaza de la gente que dice que sí, pero que no, pero que no, pero que sí, eso es una ignorancia terrible. Una persona bien informada tiene que saber qué profesa y por qué lo profesa. Pero tienen que conocer, por ejemplo, si usted es católico, tiene que conocer bien el catecismo. Tiene una obligación moral de saber el catecismo. Grave. Después, tiene que saber moral.
las personas no podemos ir por la vida sin saber moral. Hay que saber, o sea, ¿a qué me refiero con moral? Hay que saber lo que es bueno y lo que es malo. Hay que estudiarlo uno y enseñárselo a sus hijos y a sus amigos, y a sus compañeros, y a sus parientes, y al gallo que va pasando por la calle también. Hay que saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y dónde se sabe eso? Hay libros para estudiar eso. Si a alguno de ustedes les interesa, yo les puedo recomendar cosas para eso. Pero las primeras ignorancias están relacionadas con eso, con la vida religiosa y con la vida moral. Y luego viene la ignorancia intelectual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que usted debe saber? Bueno, si usted estudió derecho, tiene que saber derecho, porque si no sabe derecho es ignorante. Si usted vive en Chile, tiene que saber más o menos la historia de Chile. Si no conoce la historia de Chile, también es ignorante. Si no conoce la historia de China, entonces es distinto, a menos que usted viva en China, es otro problema. También tiene que conocer medianamente la historia occidental. Si usted cree que Napoleón es un tipo de filete, ¿no? Tiene un problema cultural. Entonces, claro, hay que saber. ¿Qué es lo que hay que saber? Primero, la propia religión. Segundo, la moral. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Tercero, las cosas culturales que a usted le competen. Y cuarto, lo que usted estudió. Eso es lo que hay que saber, para no ser ignorante. Pero los dos primeros son incontrarrestables. Y entonces ahí tenemos un segundo problema. La gente hoy día no sabe nada. Los alumnos llegan a la universidad sin saber nada, pero cuando digo nada, es nada. Y no es un problema de los colegios de donde vienen. Los de arriba y los de abajo. Los de arriba tampoco saben nada, un poquito más quizás, pero poco. Entonces, eso es una cosa que hay que solucionar. Segundo problema. Tercer problema, que también es de carácter intelectual. Yo no sé cuánto rato me queda, Andrés. Tenemos unos, bueno, como están las preguntas intercaladas, yo creo que nos quedan 15 minutos. Ah, mierda, ya. Voy a apurarme. Ya, el tercer elemento, que también es intelectual, es la incapacidad de concentración. Ese es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. La incapacidad de concentración. Aristóteles decía que el fin del hombre era la contemplación. Santo Tomás dice una cosa parecida, contemplar, ¿no? La actividad espiritual es básicamente contemplación. ¿Contemplación de qué? De la verdad y del bien. Pero la contemplación es poner toda la atención en algo superior. Poner toda la atención permanentemente en algo superior. Entonces la concentración puede ser definida como la dirección de las fuerzas del espíritu en un solo objeto. Esta capacidad de poner la dirección de las fuerzas del espíritu en un solo objeto es lo que ha hecho que todas las grandes figuras de Occidente hayan sido grandes figuras. Sin concentración, ni Shakespeare habría sido Shakespeare, ni Leonardo da Vinci, ni Santo Tomás. O sea, todas las grandes obras del espíritu que usted es capaz de producir, las va a poder producir solamente si tiene concentración. Si usted no tiene concentración en que usted sea un genio, no va a hacer nada. Y hoy en día vivimos en una época en que la concentración prácticamente no existe. Lo contrario a la concentración es la diversión. ¿Sabían? Porque la concentración es la dirección de las fuerzas del espíritu en una cosa, y la diversión es la dirección de las fuerzas del espíritu hacia varias cosas. Con esto no estoy diciendo que la gente no se debe divertir. Lo que estoy diciendo es que la diversión debe ocupar un espacio acotado de la vida. O sea, el alma necesita concentración. ¿Y cuál es la razón por la cual hoy en día nadie se concentra en nada? Porque tiene muchos estímulos al mismo tiempo. La tecnología. La tecnología. La tecnología es, podríamos decir, un cambio de paradigma cultural tan fuerte, y la presencia de las pantallas, que las personas hoy en día prácticamente son incapaces de concentrarse, sobre todo los más jóvenes. Porque está probado, estudiado, hay un estudio, por ejemplo, del año 2019 de Sher Madigan, de la Universidad de Calgary, que explica cómo afectaría el tiempo que pasan delante de las pantallas a los niños y a los adolescentes.
televisión, pantallas en general, televisión, computadores, videojuegos, tabletas, móviles, o sea, teléfonos celulares, etc. Este estudio, que es del año, como les digo, 2019, prueba de que cuando ese tiempo es excesivo, tiene consecuencias en la capacidad intelectual. Tiene consecuencias graves en la capacidad intelectual porque la producción de dopamina en el cerebro se convierte en una adicción. Entonces las personas empiezan a necesitar dopamina cada ciertos minutos. Y por eso una persona que vive con el teléfono y con las pantallas no puede concentrarse más allá de 15 minutos, necesita cambiar de escenario. Lo cual, como ustedes se imaginarán, es desastroso para todo lo que tenga que ver con la producción intelectual y también con la vida interior, porque ese tipo ustedes le quitan el celular, lo dejan en una pieza oscura y se muere, le da un infarto. Claro, la gente no sabe estar sola, ¿no? Y tampoco sabe estar sin el celular. La gente sin el celular se muere. Entonces, las pantallas son un problema intelectual y son la causa de que haya una disminución del coeficiente intelectual de la población occidental. Ustedes creen que los dueños de estas cosas no lo saben, pero sí lo Sí, saben. sí. De hecho, no permiten que sus hijos usen las pantallas. Entonces, si ustedes salen a la calle, van a ver a todos los niñitos con los móviles o con las tablets. Y eso es terrible para la concentración. O sea, hay que educar la concentración. Tercer problema. Me paso a los problemas a los problemas de la voluntad, ¿no? Porque ya he repasado brevemente los problemas de la inteligencia. ¿Qué problemas en la vida cotidiana hay desde el punto de vista de la voluntad? Primero que nada, lo que Charles Taylor llama el bienestar frívolo. ¿Qué es esto del bienestar frívolo? Está relacionado con lo primero que dije en esta sesión, que es el problema de la trascendencia, ¿no? Es decir, el sujeto ya no está muy abierto a la trascendencia, entonces surge una especie de individualismo. Hay un cierto desencanto de los órdenes del mundo. O sea, ¿se han fijado ustedes que la gente joven hoy en día cree que ser libre significa no tener ninguna atadura a nada? De tal manera que la voluntad no esté constreñida por nada. O sea, ser libre es poder hacer lo que uno quiere. Y eso no es verdad. Hay una frase muy bonita, digamos, de autores clásicos que dice que el hombre libre es el que obedece la ley. ¿No? Incluso Goethe, que era un hombre que no tenía fe, dice, aristócrata es el que obedece voluntariamente la ley, dice, ¿no? Entonces, el hombre libre es el que obedece la ley, no el que se pasa la ley por cualquier parte. Sin embargo, hoy en día hay un desencantamiento de todas las leyes. La gente no quiere obedecer nada. Y eso es lo que se llama el desencantamiento del mundo. La consecuencia de esto es la pérdida de la dimensión heroica de la vida. La pérdida de la dimensión heroica de la vida. No hay un fin más elevado, algo por lo cual valga la pena morir. Esto es dramático, pero la gente piensa esto. No, yo morir por Chile, no, ¿cómo se le ocurre? No, yo entrego todo al tiro. Prater es un estúpido. Claro, un imbécil. ¿Cómo se le ocurre irse a morir en la cubierta de un barco? Yo me rindo nomás. ¿De qué importa Chile? ¿Qué importan los valores? ¿No? La pérdida entonces de la dimensión heroica de la vida. No hay fines más elevados. Estos fines más elevados están reemplazados por placeres vulgares, ¿no? que reemplazan la pasión espiritual. La única aspiración en la vida es una especie de bienestar lastimoso. Todo el mundo quiere tener plata. Ese es un bienestar penca, flaite, super flaite, ¿no? Se pierde la visión más amplia porque se prefiere centrarse en la vida individual. Y esto es lo que lo llama Tocqueville, por ejemplo, también habla de esto, del bienestar frívolo. El preferir estar bien en lugar de jugársela por algo. Eso no es un problema moral, no es un problema intelectual, es un problema de la voluntad. El sujeto no quiere ser héroe, no quiere ser santo, no quiere ser un genio, solo quiere
vivir comiendo asado los fines de semana con su amigote y yéndose de vacaciones a el sudeste asiático. Entonces, la supresión de estos valores provoca una especie de dominación de la razón instrumental, que es lo que explica la dominación del mundo económico. ¿Por qué los economistas tienen la impresión de que todo se sujeta a las leyes de la economía? Incluso las relaciones familiares, o el derecho, o la amistad, o el amor, todo estaría sujeto a la economía, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Porque al perderse la dimensión heroica de la vida, la plata es lo que permite poder alcanzar el bienestar frívolo. Y esto lleva también entonces al relativismo y a un problema todavía más grave vinculado con la idea de la autorrealización. Porque hoy día la idea de ser fiel a sí mismo no está vinculado con el ser fiel a sus valores, a unos valores que le imponen sacrificio, sino que está vinculado con ser fiel a lo que uno quiere ser. Y esta idea de la autenticidad es una idea de autenticidad que no actúa según un ideal moral. No tiene ideal moral, sino que lo que tiene es simplemente un ideal vinculado con lo que uno quiere ser. Ahí está la justificación, por ejemplo, de las personas que dicen, y que están en su sano juicio, que dicen que quieren ser un animal de otra especie, por ejemplo, o que quieren ser una persona de otra edad, o incluso que quieren cambiar de sexo, o que, en fin, todo eso, ¿por qué? Porque el ideal de la autenticidad ya no está vinculado con la autenticidad de los valores intrínsecos del sujeto, sino que está vinculado con este bienestar voluntario de la persona, ¿no? Entonces es un problema moral, es un defecto de la voluntad, es una cuestión vinculada con la ausencia de ideales y por lo tanto con un surgimiento violento del egoísmo, que es lo que provoca el liberalismo, que es lo que provoca el individualismo, ¿no? El egoísmo, yo por sobre todo. Y entonces el derecho me tiene que obedecer, el derecho me tiene que hacer caso. Si yo me declaro indígena, entonces el derecho me tiene que hacer caso y me tiene que llamar indígena, ¿no? Si yo me declaro perteneciente a otra especie, entonces el derecho me tiene que reconocer como miembro de otra especie, etc. Está fundado en esta especie de ideal de la autenticidad, ¿no? Mientras que defender un ideal moral implica formas de vida superiores a otras, nuestra sociedad se niega a reconocer formas de vida superiores a otras. Y ahí tienen ustedes el problema de los expertos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los expertos van a hacer la Constitución? Sí. Bueno, un clásico diría, bueno, mire, porque el experto estudió y sabe cómo se hace una Constitución. Ahora, Yo no creo eso. ¿ah? Yo no creo eso. Yo no creo que los expertos que eligieron sean los mejores y No, los no, más no, preparados. yo no me pronuncio sobre los que Ah, ya, eligieron. Yo me ya, pronuncio sobre el experto en general. ya. Ahora, curiosamente, este problema no se presenta con los ingenieros, ¿no? Porque no hay un espontáneo que diga que él es experto para hacer un puente, porque se le va a caer, todo el mundo sabe que se le va a caer. Pero no entiendo por qué para hacer una constitución no se necesitarían expertos y para hacer un puente sí. ¿Te fijas? Entonces, esa idea de que no hay, de que todos somos iguales en sentido material, proviene de esta suerte de autenticidad espontánea de la subjetividad de las personas, ¿no? De que todos podemos ser lo que queremos, ¿no? Y esto es lo que nos muestra el cine y Netflix en todas las dimensiones. Es un ideal falso, es un ideal moral falso, pero enormemente extendido. Entonces, lo importante es abrir los ojos y ver que en realidad la vida buena está vinculada con propósitos heroicos, con propósitos de santidad, con propósitos ¿cómo se llama?, de trabajo, de esfuerzo, y de logros vinculados con lo que el espíritu humano busca. Bueno, esto estoy resumiendo mucho porque entiendo que me queda muy poquito tiempo. Y la última cuestión que quería mencionarles en este sentido, que también es un defecto de la voluntad, es la falta de fortaleza de nuestra sociedad. La falta de fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza es una virtud. La fortaleza es una virtud.
Supongo, no sé si sabrán lo que es una virtud. Una virtud es un hábito. Sí, Un hábito, es decir, un modo de ser bueno. Por eso se opone a un vicio que es un modo de ser malo, ¿no? Los hábitos son muy importantes en la vida moral. Si usted tiene buenos hábitos, se convierte en bueno, y si tiene malos hábitos, se convierte en malo. Bueno, las virtudes se agrupan en cuatro grandes focos, que son las virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La fortaleza, que es la que yo estoy haciendo referencia, es una virtud cardinal, entonces, que tiene por objeto enardecer o animar el apetito irascible, o sea, y la voluntad, para que el sujeto no desista en conseguir un bien difícil, ni siquiera en el máximo peligro de la vida corporal, es decir, ni siquiera bajo riesgo de muerte, ¿no? O sea, la fortaleza entonces es una virtud muy importante porque hace que el sujeto siga el fin, a pesar de el dolor o de los riesgos que entraña, incluso puede llegar hasta la muerte. Luego, los actos propios de la fortaleza son atacar, en el sentido de luchar por algo y resistir los problemas que se te ponen en el camino. Bueno, la fortaleza es totalmente necesaria en la vida moral, porque si no tenemos fortaleza no hacemos nada importante. No se hace nada importante. Las partes de la fortaleza son, por ejemplo, la paciencia, ¿cómo se llama? La perseverancia, la constancia. Todas esas son las partes de la fortaleza, ¿no? La capacidad de sobreponerse, ¿no? La magnanimidad. La magnanimidad es esa virtud por la cual uno emprende grandes obras, ¿no? Si me voy a hacer una catedral, no tengo plata, no importa, la voy a hacer igual, ¿no? La magnificencia, cuando usted hace una cosa grande, una cosa costosa, ¿no? La magnanimidad, cuando usted dice voy a escribir la Divina Comedia, pero ¿cómo? ¿Tanto tiempo? No, la voy a escribir. ¿Te fijas? Voy a educar a mis hijos en el bien. Oye, pero es que para hacer eso tenés que trabajar mucho, ¿no? Voy a trabajar. La fortaleza. Esa virtud, lamentablemente, hoy en día prácticamente ha desaparecido. No digo en todo el mundo, pero está desapareciendo. ¿En qué se nota? Se nota, por ejemplo, en la gente más joven, nuevamente, ¿no? Por ejemplo, los alumnos hasta hace 5 años atrás, cuando estaban dando un mal examen y uno les iba a poner una mala nota, el alumno te decía, no, 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 profesor, no, hágame otra pregunta, hágame otra pregunta. El tipo se defendía, quería que le hicieran más preguntas. Hoy en día, cuando no contestan la primera, le dicen, ya, profesor, ya, póngame el 2. El así, tipo no están, ni siquiera están dispuestos a luchar por su nota. Ahora, las universidades colaboran en eso. Por ejemplo, cuando yo estudié Derecho hace ya muchos años, yo tenía 5 días para votar un ramo. Y si no votaba el ramo, en 5 días tenía que trabajar en el ramo todo el semestre y pasar el examen, no me ponían un 1. Bueno, hoy en día no tienen tiempo para votar el ramo. Entonces, si les va mal en la primera solemne, lo votan y lo toman el semestre siguiente con el profesor más fácil. ¿Cómo se llama eso? Falta de fortaleza. Entonces, díganme ustedes, esas personas, ¿qué preparación moral tienen esas personas cuando salgan a la vida civil? ninguna. Ninguna. ¿Ustedes creen que se van a sacrificar por sus hijos? No, ¿Que se van a sacrificar por el país? ¿A quién le importa el país? ¿A quién le importa el país? La patria. ¿A quién le importa nada de eso? ¿Y por qué no les importa nada? Porque son ignorantes, porque nadie les ha enseñado a emocionarse con la historia de Chile. La historia de Chile hay que enseñarla. Es necesario enseñar la historia de Chile. Entonces, en este momento tenemos un montón de problemas bastante graves que son de naturaleza intelectual y de naturaleza moral, creo yo, y es necesario meterle mano a eso. Entonces, un programa de gobierno, un programa sensato de gobierno, debiera contemplar todas estas cosas. Pero mientras no se sea gobierno, hay que preocuparse de la educación. Si no nos preocupamos de la educación de todas las personas, estamos fritos. Vamos directo al hoyo, como diría Condorito. Bueno,
Andrés, no sé. Excelente. Muy buena charla, profesor. Hay una pregunta que nos Claro. dice si puede recomendarles algunos libros para ir cerrando también, porque también me han preguntado sobre apuntes, algunos libros que quiera recomendar a todos los que nos están escuchando hoy. Es que depende para qué, porque yo he abarcado un enorme espectro de cosas. Entonces, a ver, mire, les voy a dar mi correo electrónico, se los voy a anotar acá, por si alguien quiere escribirme. Ahí está. Ahí está mi correo electrónico. La R inicial es minúscula, pero me la cambió el corrector. Me pueden escribir y si que pueden o quieren pedir una bibliografía específica sobre algo en concreto. Pero yo les recomendaría de manera general que lean, a ver, hay que aprender sobre la propia religión. Eso es lo primero. Hay que leer sobre su propia religión y hay que leer sobre moral. Eso es lo primero antes que nada. Y de ahí partimos. Elena. Sí, profesor. Pero yo creo que no está todo perdido cuando nosotros hacemos el empeño. Yo sé que yo soy mayor y tengo ya unos estudios de esto, pero para la gente joven que está criando, todo esto se enseña en la familia, en la casa, en el hogar, pero se enseña con el ejemplo. Entonces yo creo que no está todo perdido si es que los padres jóvenes tienen ganas, cuando ven que realmente su hijo está medio perdido, está dando la hora, en el colegio, en todos lados, empiezan a retomar el camino y a mostrar un poco de ejemplo a sus hijos de esto se hace, esto no, no te desesperes porque hay otras oportunidades, no te angusties porque ese no es el camino podría ser este otro, mostrando alternativas. Creo que el ejemplo, sin ser Santo Tomás de Aquino, nosotros podemos ayudar mucho a nuestros hijos o nuestros nietos. No sé si usted está de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo, pero lo que no tengo tanta fe es que los padres jóvenes estén educados. Sí. Muy Ese es buen el problema. punto. Ese es el problema. Y ahí se nos va al traste todo el argumento. Porque si no están educados los padres jóvenes, estamos fritos. Entonces, y yo creo que no lo están. ¿Ni quieren estarlo? No, tampoco. Qué pena. Tampoco. Entonces Vamos. hay que meterle mano a esto. Miren, ahí va un texto sobre la fe, que es un libro muy fácil sobre la fe católica, que está muy bien. Yo igual lo tengo en PDF, Andrés, incluso te lo podría mandar y se lo hace llegar tú. Eso podría ser, me envía y después nosotros le enviamos a los inscritos el libro en PDF. Por Claro. favor, Sí, ideal eso. eso podríamos hacer. Así que ahí lo voy a hablar con Valeria. Y como les digo, Gracias. si alguien quiere también una cosa específica en concreto, me escribe con toda facilidad, como Rosita. Tengo 3 manos en Profesor, sí, usted se refería a que quien tenía una religión debiera conocerla. Bueno, le cuento, yo fui muy católica hasta que tuve un encuentro personal con Cristo, muy potente, muy fuerte. Y ahí decidí convertirme en protestante. Y es bien efectivo lo que usted dice. Si yo quiero sostener mi fe, tengo que conocer los fundamentos de mi fe. Por lo tanto, para mí es obligatorio de lectura diaria la Biblia. Conocerla desde el primer libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Y conocer qué diferencia mi fe protestante de la fe católica. Y lo sé, porque lo he estudiado, Eso te porque iba a quiero decir, defender ¿cuáles son mi las fe. diferencias? Claro, hay que estudiar las diferencias. Bueno, no es el momento de hablarlo, pero sé cuáles son las diferencias y sé perfectamente cómo se produjo la reforma, cómo se produjo el cisma dentro de la Iglesia Católica. Tengo un amigo muy católico que me dice, por favor, vuelve. Y yo eventualmente voy a la iglesia, vivo en Viña, a la de 6 Norte con Libertad, porque yo todavía añoro el olor que tiene la Iglesia Católica. Y le voy a contar, en las iglesias evangélicas o protestantes no existe. Es una cosa como
simbólica como espiritual, que no se da. Porque las iglesias protestantes, hay que reconocer que la mayoría de las iglesias evangélicas que le llaman a la gente, son de gente más bien modesta, de pocos recursos y de poca educación, porque tampoco leen la Biblia, ni escriben bien, ni se escuchan y se quedan con lo que escucharon. Yo soy una estudiosa de la Biblia desde hace 35 años, pero estudiosa de verdad, de estudiarla todos los días. Yo hago un devocional diario todos los santos días de Dios, porque a mí lo que me sostiene en esta vida es mi relación con el Señor. Soy una mujer de una salud muy frágil y que estoy viva prácticamente de milagro. Pero yo tengo que saber ejercer mi fe y enseñársela, como se la enseñé a mis hijos. Con mi nieto me cuesta mucho, tremendamente, pero me acepta lo que le digo. Pero tengo que documentarme. Yo hice clases también de religión, pero no de religión, sino que de cultura bíblica en el Colegio St. Margaret. Y las niñitas, las adolescentes, que es el grupo de etario que me gusta enseñar, están ansiosas de conocer, pero no hay gente dispuesta a enseñar. Falta mucha gente que quiera enseñar los fundamentos de la fe cristiana, porque Bueno, lo que eso somos es los exactamente. fundamentos de la fe cristiana. Y lo Eso que es hay lo en que- este momento es una destrucción de la civilización cristiana occidental que nos está llevando al despeñadero completamente. Ciertamente. Muy bien, pues yo la Ya, felicito, pues, digamos, con ese ejemplo. Jorge. Profesor, quiero decir algo. ¿Mm? ¿Aló? ¿Puedo? vamos con Jorge primero, Liliana. Ya, que perfecto. Ya. Hola, buenas tardes. Una pregunta muy breve a propósito de la importancia, ¿no? de educar a nuestros hijos en la fe y en cuestiones culturales fundamentales, ¿no? ¿Qué opina, profesor, del homeschool como opción de educación? Mira, yo tengo muchos amigos que hacen homeschooling. A mí me parece que está muy bien, pero yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? O sea, no lo haría solo homeschooling, porque yo creo que para los niños es imprescindible la relación con sus pares. Sí. Y entonces, privarles de la relación con sus pares es un hándicap social y moral para ellos. Independientemente de que lo que se enseña en el homeschooling sea muy bueno, yo creo que le falta esa parte. Entonces yo creo que hay que tomar los elementos del homeschooling y ver qué cosas se pueden aprovechar de ahí, pero nunca sacarlos, retirarlos del colegio. Creo que eso es un mal. Lo que hay que hacer es buscar el mejor colegio posible. Pero no sacarlos de ahí porque eso mutila la formación de un niño, creo yo. Gracias, profesor. súper. Vamos con las últimas No, dos. espérate, claro, dos. Liliana y después Danilo del Galaxy. Danilo estaba antes, me parece. Si es posible plantear la pregunta. Claro. Sí, Danilo, vaya. Perfecto. Bueno, antes que cualquier cosa, muchas gracias por la exposición, profesor. Gracias a Andrés por la invitación. El panel ha estado muy bueno. Yo también tengo una posición muy similar a la señora que habló recién. Soy cristiano evangélico, pero no me identifico con el mundo pentecostal, que sí le amerito algo. El mundo pentecostal ha salvado literalmente a cientos de miles de personas en Chile de haber caído en la garra del comunismo y del socialismo. Y no solamente eso, sino que penetró muy fuerte el mundo pentecostal. Del porcentaje de evangélicos y protestantes no voy a hablar porque es relativo, puede ser 16 o 20, pero de ese 16 o 20, el 70-80% son pentecostales de alguna línea pentecostal. Y yo le atribuyo bastante mérito a pesar de su ignorancia, que es verdad, hay mucha ignorancia en el mundo pentecostal, pero sí creen en Cristo como Señor y Salvador y sí creen en la palabra de Dios a pesar de su desconocimiento de ella. Hay mucho obrero, hay mucha gente que no sabe leer ni escribir, que fue rescatada de las manos del ateísmo, de la mano de la inmoralidad, de la mano de Satán, literalmente, porque el pentecostalismo entró muy bien en La Pintana, en Pedro Aguirre Cerda, aunque lamentablemente en medio también se colaron gramscianamente, por decirlo de alguna manera, personas que están deconstruyendo la iglesia evangélica y protestante de dentro, que no es un problema solamente de el catolicismo apostólico romano.
La reflexión que yo quiero hacer es un poquito una observación, sin querer contrariarlo, profesor. Usted Por decía que supuesto. Dios se encuentra un poco en la meditación personal con uno mismo. La palabra de Dios nos dice que Dios que nos busca en nosotros, Jesucristo mismo a los discípulos les dijo, yo los elegí a ustedes. El libro de Romanos nos dice que Dios nos busca a nosotros, que Dios nos elige a nosotros. No somos nosotros quienes nos salvamos por nosotros mismos, sino que Dios, en su misericordia, en su voluntad, decide mandar a Jesucristo, Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, para salvar a aquellos que crean en Él. El pasaje más famoso de la Biblia para todo el mundo, ya sea testigos de Jehová, que no son protestantes, no son nada nuestro, adventistas, que tampoco son parte nuestra, y también para católicos es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Pero pasa por creer en Jesucristo, no creer en algo más. Ahora, con respecto también a los tiempos que estamos viviendo, la iglesia evangélica y protestante, todas las denominaciones, estamos sufriendo también un desangramiento masivo con respecto a las nuevas generaciones. Si bien hubo un cambio positivo en el sentido de que dejamos de ser ignorantes y muchos pasamos a ser universitarios, lamentablemente muchos chicos no fueron criados bien por sus padres en la palabra de Dios. La palabra dice, cría al chico en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Y chico significa desde pequeño, como lo solían hacer los judíos en el Antiguo Testamento, que desde los 2, 3, 4 años le empezaban a enseñar la Torá, y los cristianos del primer siglo también desde muy pequeños le empezaban a enseñar la palabra de Dios. Ahora, también hay otro tema que está profetizado, que eso pasaría. Si uno analiza, usted citó al apóstol Pablo, el mismo Pablo se lo advierte a Timoteo, creo que es la segunda epístola de Timoteo, que vendrían tiempos malos, y describe las características de las personas. Dice que serían avaros, amantes de sí mismos, amadores de los placeres más que de Dios, que serían odiadores de sus padres, que serían amadores del mal. Y es como si estuviera describiendo el Frente Amplio con el Partido Comunista, como a toda la primera línea. No es por querer estigmatizar a la izquierda, porque en la derecha quizá haya gente peor todavía. Aquí no se trata de izquierdas ni derechas, sino que se trata de, creo yo, sin querer ser determinista, creo yo, es el cumplimiento de las profecías que nos advierte tanto el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, como los evangelios, Mateo 24, las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas de Juan, de Pedro, que los tiempos que vendrían antes de lo que la Biblia dice acerca de la venida del Señor Jesús, que serían tiempos de apostasía. Y vemos apostasía no solamente en la religión católica apostólica romana, sino que también en la católica ortodoxa de Oriente, y también en las denominaciones protestantes y evangélicas, los protestantes tradicionales, como las protestantes evangélicas, pentecostales o neopentecostales. Es masivo el efecto. Y no se está viendo ahora porque se va a ver dentro de poco tiempo en las nuevas generaciones, cuando los abuelos protestantes o evangélicos fallezcan, los padres fallezcan y sean los que tienen hoy día los millennials, los centennials, todas esas generaciones, no tienen el conocimiento, no tienen la voluntad, y ahí entra el tema de la ignorancia que usted hablaba. La peor de las ignorancias es la ignorancia por conveniencia, y yo no quiero saber porque no me conviene saber. Y es mucho de lo que pasa con el ateo. El ateo no quiere saber y quiere permanecer en su ignorancia porque sabe que al tener conciencia de la existencia irrefutable desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista científico de la verdadera ciencia, no de la pseudociencia, no de la ciencia pagada por el ateísmo, me refiero a Dawkins, por ejemplo, es irrefutable la existencia de Dios, es irrefutable la existencia de Cristo. Historiadores paganos, no cristianos, hablaron de Jesucristo. Plinio el Joven, Tácito, y tantos más que ya no los recuerdo en este momento, son al menos 6 o 7 no cristianos que hablan de la existencia de Jesucristo. O sea, querer negarlo es simplemente porque ellos saben que al tener que aceptarlo, tienen que aceptar que Dios es
efectivamente Dios con todas sus características. Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, pero también juez. Eso implica que tiene que haber un cambio moral dentro de la persona. Y ellos lo que no quieren es tener un cambio moral. Quieren seguir, como dice la Biblia, muertos en sus delitos y pecados. Y para terminar, no quiero darles mucho la lata, creo que se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios con respecto a los últimos tiempos. Y creo que hay que buscar más de Jesucristo. Y en ese sentido, la invitación que yo hago con mucha humildad es lo que dice el profeta en el Antiguo Testamento cuando Dios lo llama. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Si no están, bueno, que no estén los que no están. Los invitados a las bodas al final fueron los mendigos, los vagos, el que estaba en la boda cuando los demás no quisieron venir. Dijo, vayan por las plazas y tráiganlos a todos. Entonces, si los otros no quieren hacer la pega, perdón el chilenismo, bueno, hagámosla nosotros. Somos los responsables, tenemos el conocimiento, quienes somos cristianos, quienes creemos en las Sagradas Escrituras y hemos sido transformados, hechos, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, como lo explica Juan en su Evangelio en el capítulo 3, nosotros debemos tener la responsabilidad de predicar el Evangelio en todas las esferas. A propósito de, y agradezco públicamente a Andrés haberme invitado a escribir el libro Nueva Derecha, yo cada vez que hablaba por el libro, del libro y acerca del libro, también predicaba el Evangelio. No perdía oportunidad alguna de hablar acerca de Cristo y la salvación. Yo no predico una religión, yo no digo vuélvanse protestantes, yo lo soy. Yo no digo vuélvanse protestantes, no digo vuélvanse católicos, yo digo busquen a Jesucristo por medio de las Escrituras. Entréguense a Cristo. Jesucristo dijo claramente, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Y tomen mi yugo, que mi yugo es liviano. Eso quiere decir que uno tiene que morir a sí mismo y que Dios, el Espíritu Santo, Cristo en la forma de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros para que dé los frutos que el mismo Espíritu Santo nos da. Muy bien. Eso como para redondear. Que los demás no quieren venir, que no vayan, vamos nosotros. Gracias por el tiempo. Gracias, Danilo. Totalmente de acuerdo con lo que dice. Muchas gracias. Estamos con la última, que era Liliana, que es que sea... Estamos ya en las finales. Hola, aquí estamos conectadas Liliana Gatica y María Gatica. Estábamos con un mismo teléfono por el tema de señal, ¿ya? Yo soy María Gatica y quería hacer un breve resumen o emitir una opinión en el fondo bíblica. ¿Ya? Yo creo sinceramente que si la palabra del Señor se pudiera, digamos, resumir en una sola palabra, esta sería el amor. Amor. Ese amor que está en Corintios 13, que dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y eso creo que es muy importante. También, obviamente, salir de la ignorancia. Yo pertenezco a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, pero de tanto conocer y caminar por distintos lugares y conversar con tanta gente en este cargo que he tenido como vicepresidenta del partido, me doy cuenta de que quizás las religiones son un cartel y tienen ciertas cosas que se diferencian una de la otra, pero finalmente nosotros como cristianos debemos buscar ese don que es el más grande que nuestro Señor menciona en la palabra, que dice que de todos los dones tú procura el mayor, que es el don del amor. Y es por eso que dentro de nuestra ignorancia, porque todos somos ignorantes en algo, creo que lo más importante es la acción con amor hacia el prójimo. Visitar a los presos, visitar a las viudas, a los huérfanos, y saber a qué le vamos a dedicar nuestra vida y nuestra labor de manera silente, quizás no mostrando, pero sí ayudando al más necesitado y llevando esto tan grande que es el Evangelio de Salvación. Creo que en la Iglesia Pentecostal verdaderamente hay mucha ignorancia, pero ya también hay academias que se hacen, los pastores van a academias a estudiar la palabra de Dios más profundamente para poder llevar un evangelio informado. Pero también dentro de la iglesia están esas abuelitas del campo. Yo ahora estoy viviendo acá en el Maule, y están esas abuelitas del campo que ignoran muchas cosas, pero sin embargo están en las cárceles
llevando zapatitos, llevando ropita o ayudando a las presas a tejer, y esas cosas son tan importantes también. Así es que creo que es muy gratificante para mí poder escuchar esta clase y invitarle a seguir a Cristo y procurar el mayor de todos los dones, que es el don del amor. Es el amor. Amén. Muchas bendiciones. Bien, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Bueno, profesor, todo suyo, las palabras finales en esta notable clase. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Como les digo, estas cuestiones son bastante más extensas de lo que parecen, en lo que yo lo traté aquí, lo resumí muchísimo, y por lo tanto, si alguna cosa se ha deformado, se ha caricaturizado por la falta de tiempo, yo les pido disculpas, pero siempre se puede recurrir, digamos, a los textos para fundarlo después con mayor amplitud. Les agradezco mucho la invitación y espero que haya sido útil para ustedes. Como les digo, si alguien quiere escribirme, yo tengo... les quería contar, yo tengo un seminario de formación católica que lo hago todos los viernes a las 6 por Zoom. O sea que si a alguien le interesa eso, también es bienvenido a inscribirse. Como le digo, es por Zoom, así que lo pueden hacer desde su casa. Sé que no es un horario muy espectacular, pero es lo que hay. Así que nada, muchas gracias, André, y espero que, como le digo, que haya sido de utilidad. Perfecto, que tengan muy buenas noches y que tengan un bonito fin de semana también todos. Gracias, profesor. Adiós. Gracias, Gracias, Andrés. Gracias. Gracias, profesor.